tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida al programa Beca Duncan. Hola, bonito domingo. Gracias, Héctor. Y pues estamos muy emocionados con el programa, con el recorrido que vamos a hacer en esta ocasión, que tiene como punto de partida un libro que a mí me dejó mareado con la cantidad de revelaciones, de descubrimientos, de información que nos explican por qué la ciudad es como es. Uno crece viendo, caminando por el centro histórico, caminando por los alrededores del centro histórico y no entiende por qué hay templos en determinados lugares de la ciudad. Uno piensa que crecieron por azar, que aquí estamos muy cerca de San Hipólito, que más adelante se puso San Juan de Dios y luego Santa Veracruz y luego San Francisco, etcétera, pero sin entender, San Diego desde luego aquí frente a la Alameda, pero sin entender que todo esto tiene una lógica y es producto de una pugna por la conquista del espacio por parte de las órdenes religiosas y por parte del clero secular. Y al mismo tiempo, todo esto tiene que ver con una ciudad que ya no podemos entender ni podemos imaginar, una ciudad lacustre, una ciudad rodeada o que surge en el islote rodeado por los 5 famosos lagos, cruzada por unas acequias que pervivieron durante muchos años, tal vez un par de siglos después de la caída de Tenochtitlan, y la disposición de la ciudad y esta pugna por el espacio también está relacionada con una ciudad que fue lacustre, una ciudad que tenía calles de tierra y que tenía calles de agua y que por eso es como la conocemos. Este libro se llama Ciudad Anfibia, la Ciudad de México en el siglo XVI. Está editado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y es realizado por 2 investigadores impresionantes que nos van a acompañar en esta ocasión, el doctor Antonio Rubial y Jessica Ramírez. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Y hay que decir, Héctor, que estamos también haciendo este recorrido porque ya viene la segunda parte de Ciudad Anfibia. Ciudad Anfibia trata sobre el siglo XVI y Ciudad Pactada, me parece. Ciudad Pactada tratará sobre el siglo Entonces ya XVII. en unos días saldrá ya. Pero no le estoy pidiendo que lea un volumen de 500 páginas, es un volumen de 105 páginas que uno devora con una fruición, porque está hecho con una sabiduría, con una carga de información, con una mano muy ágil, con un estilo muy ágil y muy envolvente, y que nos va llevando al origen mismo de la ciudad y por qué la ciudad se da de este modo. Nos han citado a un costado del templo de San Hipólito, en un lugar que fue crucial, es el clásico lugar de la Noche Triste, donde ocurre por aquí la peor matanza de españoles esa noche, donde se da el supuesto salto de Alvarado. Y al hablar de esto, pues estamos diciendo que la calzada que comunicaba México-Tenochtitlan con Tlacopan estaba surcada, rodeada de agua y cruzada precisamente por estos canales. No sé si es la razón por la que comenzamos aquí el recorrido, doctor. Sí, lo que queríamos es mostrar cómo esta ciudad española se fundó sobre la ciudad indígena, tuvo que conservar muchas cosas de la ciudad indígena, ¿no? Y de hecho siguió siendo indígena durante mucho tiempo, ¿no? Hay la idea de que llegaron los españoles y los indígenas desaparecieron. De hecho, la ciudad española vivía gracias a una gran cantidad de comunidades indígenas que estaban alrededor del núcleo español, que eran 4 gatos, ¿no? Que eran muy poquitos, ¿no? La ciudad siguió hablando náhuatl hasta el siglo XVIII. La mayor parte de la población era náhuatl y la mayor parte de la población hablaba náhuatl, ¿no? Por ahí nos dan ustedes el dato del siglo XVI. ¿Cuántos españoles eran? ¿3,000? Sí, 3,000. ¿Y cuántos hablaban náhuatl? Que eran 30,000, 40,000. 50,000, según la época, ¿no? Las epidemias obviamente fueron desastrosas, ¿no? La comunidad indígena pues murió en estas epidemias. Pero llegaron otros, ¿no? Llegaron los inmigrados, ¿no? Los africanos, los asiáticos, ¿no? Y esto pues transformó la ciudad en una ciudad pues no tan indígena, ¿no? Ya para fines del siglo, ¿no? Una cosa que me encantó ahora que lo menciona es cómo lograron detectar qué templos se levantaron
sobre qué templos. Huitzilopochtli se asentó por ahí un templo ya católico específico, y ustedes van dando el origen de las primeras ermitas, de las primeras capillas, de las primeras parroquias que se instalan en la ciudad del siglo XVI, y a partir de las cuales inicia el desarrollo de lo que ustedes llaman la ciudad episcopal. Sí, hay algo muy importante de tener claro, me parece, que es que Templo Mayor, o lo que conocemos como Templo Mayor, tampoco se destruye de la noche a la mañana. O sea, tenemos muchas capas constructivas ahí, ¿no? Y algo que es muy interesante de ver es cómo en inicio, aunque la ciudad española se quiere establecer justo en el centro, no puede. Y de hecho por eso está un poquito, digamos, hacia donde está la plaza de lo que es catedral, pero no está propiamente sobre Templo Mayor, ¿no? Encontramos al fraile Motolinía, uno de los más, que más, digamos, nos deja algunas noticias, que dice cómo se ponían a contar los escalones en Templo Mayor, y, ¿no? Es decir, tarda también tiempo, ¿no? Porque al final sigue estando la huella mexica a lo largo de por lo menos una década, ¿no? Que va a estar ahí. Hay noticias de, perdón, Beca, de que 30 años o 40 después todavía está el Templo Mayor a medio de ruir. Eso ese es el ejemplo mejor, me parece, de cómo sigue existiendo la ciudad prehispánica en medio de la traza española. Es un proceso mucho más largo, ¿no? Y están sacando piedra para los nuevos templos, Claro. ¿no? Sí, algo que me pareció muy interesante que plantea el libro también es de esta dinámica un poco de poder que hay entre la ciudad española, el islote, y los pueblos del resto de la cuenca. Es decir, la dinámica no cambia tanto, ¿no? Son pueblos en los alrededores de los lagos que están sujetos al dominio mexica, que se encuentra en el centro, y de alguna manera esa dinámica sigue igual, solo que ahora bajo dominio español. Y eso es algo que a veces no pensamos, ¿no? Que en realidad la vida cotidiana quizá no se modificó tanto en un principio. No, y de hecho, por ejemplo, la situación de la ciudad española no se puede explicar sin los barrios indígenas, ¿no? Un poco lo que queremos mostrar en el libro es eso, ¿no? Que los barrios indígenas tienen un papel fundamental en la fundación de la ciudad española. De ahí sale la mano de obra, de ahí salen los tributos, de ahí sale el abasto, ¿no? La comida, ¿no? Sí, la comida. Por eso, en un principio, los señores indígenas que gobiernan en los barrios tienen tal poder porque en sus manos está lo más importante. Eso son los que controlan los mercados, ¿no? Son los que controlan la mano de obra para la construcción de la nueva ciudad, ¿no? Entonces, si no se hacen alianzas con ellos, la ciudad no existe, ¿no? Por eso esta dinámica entre la ciudad española y la ciudad indígena es lo que nos llevó a plantear el libro como esto, ¿no? Porque generalmente la ciudad indígena es casi invisible en los textos que hablan sobre la Ciudad de México, ¿no? Y esa ciudad invisible resulta que es el 90% de la población. No, claro, y determina el destino de la ciudad. Otra cosa muy interesante que no pensamos es el desastre ecológico que representa la conquista. Para empezar, destruyen el Albarradón para que puedan meterse con los bergantines a conquistar la ciudad. Este era un sistema que había garantizado la pervivencia de México Tenochtitlan, el sistema de diques que había sobre los lagos para evitar que entrara el agua salada sobre el agua dulce, y para que no se afectaran las chinampas y para que no se afectaran mil cosas, y los españoles los destruyen y resulta que se les olvida reconstruirlo y ahí lo dejan destruido. Esto hace que el agua salada se meta en los lagos de agua dulce y comience un desastre ecológico que se acentúa con que necesitan madera para levantar la nueva ciudad, y entonces empiezan a talar los cerros, el cerco de montañas que rodea la ciudad, y eso hace que las inundaciones sean constantes. Eso provoca el desastre de 1629 de la inundación, ¿no? Eso va a tratar el otro libro. Sí, solemos olvidar que al final sí son culturas pues realmente distintas, ¿no? Porque la cultura española, digamos que nosotros como lo planteamos en el libro, es una cultura terrestre, ¿no? Y entonces, claro, en el momento en el que necesitan entrar los caballos, estar la gente de a pie, que no se usa tanto, por ejemplo, el sistema de agua, ¿no? Para transportar las mercancías, eso va a generar un cambio paulatino a lo largo del siglo XVI que va a llevar efectivamente a que la ciudad esté
pues irreconocible para el siglo XVII en cuestión de lo que era la movilidad, de lo que era el uso de la madera, de la piedra, ¿no? Del agua misma, ¿no? Y todos los canales que se van a cegar, pues va a tener un impacto impresionante. Y la otra es que aunque querían, un poco vemos que no es que no hubiera intención tal vez de rehabilitar algunas de las cosas, sino que entre la epidemia y se perdió mucho conocimiento. O sea, se nos olvida que con la epidemia no solo se fue, digamos, gente, sino todo el conocimiento experto que tenía, ¿no? Nos gusta mucho hablar, y lo mencionamos. La epidemia de viruela, texto, ¿no? ¿Es a la que te refieres? La de viruela, pero bueno, también hubo a lo largo del 16. Sí, y luego, muchas más. La de sí. 1555, por ahí, esa es letal, ¿no? Es letal. Sí, entonces esta pérdida de conocimientos, esta pérdida de gente experta en el manejo del agua, pues fue lo que provocó que a 1555 venga esta inundación tan tremenda, ¿no? Y los españoles, caray, no nos la esperábamos. Y entonces lo que hace el ayuntamiento es solicitar de nuevo a la comunidad indígena que les ayuden con el problema de la inundación, porque ellos no saben qué hacer. Muy bien, ¿por qué estamos aquí en este punto? Bueno, primero un poco vamos a hablar de los ejes de la ciudad, los ejes prehispánicos, y después vamos a hablar de por qué estamos aquí. Sí, hay que recordar que si nosotros visualizamos Templo Mayor, sobre todo está muy integrada en una idea del cosmos, que tiene que ver con los rumbos, ¿no? El norte, sur, el este y el oeste. De hecho, por eso cada Templo Mayor tenía sus puertas, digamos, hacia cada uno de los rumbos, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando llegan los españoles, pues van a preservar justamente esta primera plástica, digamos, que va a tener la ciudad. Aunque en el papel tenemos la traza española, ¿no? Y siempre nos lo dibujan así, los españoles al centro y los barrios indígenas van a quedar alrededor. Pero en realidad, si nosotros pensamos en esa ciudad a la que regresan, porque hay que recordar que después de la conquista los españoles se van a Coyoacán, 1521, y luego es hasta 1524 que, claro, los indígenas se quedaron saneando la ciudad, ¿no? Era un caos, muertos, en fin, había que sacar los cadáveres, ¿no? Cuando empieza el saneamiento de la ciudad, los españoles realmente tienen miedo, ¿no? O sea, tenemos testimonios de cómo tenían que preservar la seguridad. Entonces, aunque en el papel es bonito pensar que ellos quedarían al centro, pues iban a quedar rodeados de sus enemigos, de los recién conquistados. ¿Qué es lo primero que hacen? Salvaguardar las salidas a tierra firme. Las 3 salidas a tierra firme... Las calzadas. Que son las calzadas, exactamente. La principal, que es sobre la que estamos, que ahorita nos explicará seguro Antonio, además toda la parte simbólica, que eso también está presente, pero era la salida más cercana a tierra firme, ¿no? Y entonces esta la resguardan. De hecho, en las actas de Cabildo encontramos como le dicen, te damos solar, o sea, los españoles, pero con la condición que construyas algo y que en la azotea tengas piedras, ¿no? O sea, es decir, si hay un levantamiento, pues por lo menos te subes a la azotea y desde ahí puedes un poco reestructurar. Por eso es interesante cómo mandan a Tacuba a los españoles a vivir. Exactamente. Para que esté controlada la salida. Controlada. La salida. Sí. Y las huertas, todas las huertas que hay a lo largo es para controlar la salida, para poder escapar. Exacto, para literal poder escapar. Y la segunda que debe empezar a poblarse con esos mismos objetivos es Iztapalapa, ¿no? Que es justamente el reducto seguro pues hacia Coyoacán. Si nosotros vemos la disposición que se da de los solares, pues va a ser una población española que va a poblar estos 2 ejes en primer lugar. Luego ya va a tener un papel importante también la calzada norte, que es la que hoy conocemos o seguimos, digamos, nombrando como la calzada Tepeyac, ¿no? Que es la que lleva al santuario más tarde. Y por otro lado, la última en poblarse, porque era menos importante, porque era la que daba al lago, con la que no eran muy amigos los españoles, pues es la calle de Moneda, ¿no? Que es la que nos llevaría a lo que se conoció como las Atarazanas. San Lázaro después, ¿no? Así es. Entonces, la ciudad, aunque aparentemente estaba muy cuadriculada, por así decirlo, que vemos en los documentos, es que se empieza a poblar a partir de estos 4 grandes ejes. Sí, no, y los ejes además tienen una fuerte carga simbólica, ¿no? El eje Tacuba-Texcoco
¿no? Que era la Triple Alianza finalmente, ¿no? Tacuba, Tenochtitlan y Texcoco eran la Triple Alianza, ¿no? Que está generando un eje oriente-poniente que tiene también que ver con el paso del sol, ¿no? Con la puesta y la salida del sol, ¿no? Y la de norte-sur, ¿no? Que todos los puntos, usted sabe, el mundo prehispánico tiene cargas simbólicas, ¿no? El norte es el lugar de los muertos, ¿no? Y el sur es el lugar, es Cuernavaca, es el lugar de la vida, del agua, ¿no? Entonces, todos estos ejes también tienen un carácter simbólico que se pierde con la conquista, ¿no? Se pierde posiblemente en el mundo español, no en el mundo indígena. Seguramente los indígenas seguían viendo estos ejes con este carácter simbólico. Además, muy importante la calzada de Tacuba porque por aquí llegaba el acueducto desde la época prehispánica que traía el agua desde Chapultepec, el agua potable, porque el agua del lago era insalubre, ¿no? No era potable, y ese acueducto marcaba además un paso importantísimo de tipo ritual, porque por esta calzada entraban los tlatoani que iban a ser coronados, digamos, y que venían de Chapultepec después de hacer un ritual. Es decir, es el paso no solamente del agua, sino a veces un ritual de iniciación del nuevo monarca, ¿no? que pasaba por aquí, ¿no? Y todo esto, pues obviamente con la conquista se siguió conservando el acueducto porque era necesario, era la única fuente de agua potable que había, era la de Chapultepec, pero además porque también se impuso el nuevo sistema, ¿no? El nuevo sistema era un sistema pues cristiano religioso, ¿no? Los conquistadores traían nuevos símbolos, traían nuevas deidades, traían otra forma de ver el espacio, ¿no? Como dijo muy bien Jessica, ¿no? Vienen de Extremadura, que es una tierra árida, ¿no? Y de repente se encuentran en medio de un lago, ¿no? ¿Y qué hacen con esto, ¿no? Entonces, todo el problema del agua, el problema del desagüe, el problema mismo de abastecer de agua a la ciudad, pues fue un problema que continuamente tuvieron que estar enfrentando las autoridades centrales, ¿no? El ayuntamiento, el virrey, las autoridades centrales del virreinato y de la ciudad, ¿no? Ahora, las inundaciones y la construcción, el hundimiento de los edificios por el suelo lodoso del islote, ¿no? Aquí era más estable, ¿no? O sea, el suelo aquí era más estable. Pues la zona más estable era el islote, donde se usó el Templo Mayor, donde estaba pues, el centro de todo lo demás pues, eran chinampas. Sí, algo que es, bueno, que ahora han estudiado mucho los arqueólogos, es que cuando estamos hablando del islote era literal 4 cuadras hacia cada lado, ¿no? El resto, y claro, eso nos habla del hundimiento y de todas las problemáticas, en realidad fue es artificial totalmente, por eso hablábamos de los conocimientos también, ¿no? Que es interesantísimo, porque al final de cuentas, por eso los mexicas tenían su cuerpo de buzos, literalmente, ¿no? Que eran los que armaban todas estas como extensiones de tierra, que fueron lo que fue ampliando el islote. Entonces, en realidad, siempre efectivamente fue muy lodoso, tenía solo esa columna vertebral, pero era muy pequeña, ¿no? Que es donde pues un poco está Catedral, Templo Mayor, pero en realidad el área era muy, muy pequeña. Y efectivamente, por eso el oriente, digamos, hacia Moneda no les llamaba tanto la atención, porque entre más cercano al lago, mucho más lodoso, ¿no? Y además más riesgo de inundación. Más riesgo de inundación. Ahora, hablando del carácter simbólico de la calzada Tacuba, del lugar donde estamos, decías, Héctor, que este libro te explica muchas cosas de la Ciudad de México, e incluso cosas que hacen eco hoy. Yo leyendo esta parte del libro pensaba en la dinámica que hay ahora de Oriente-Poniente, ¿no? El Poniente como el lugar que solemos relacionar a donde se encuentra más, digamos, el establecimiento de familias más acomodadas, más capital, ¿no? Siempre está eso muy presente. Y me pregunto si también en este carácter simbólico, esta parte del Poniente, de alguna manera también se trata de ocupar el territorio de la derrota, de la derrota de la Noche Triste. O sea, también hay algo simbólico en que sea aquí donde están los solares de los españoles. Yo creo que tiene que ver, puede ser este carácter simbólico, pero también tiene que ver con que es la parte más cercana a tierra. Es la parte que más inmediatamente se volvió, digamos, más que una calzada, tierra firme. Terraplenes, ¿no? O sea, lo que estamos viendo a mediados del siglo XVI ya no es un islote, es una península. Claro. ¿No? Es una península, porque todo esto que era la calzada de Tacuba, se amplió,
se cegaron los canales, y en época de secas pues era un pastizal para las ovejas, ¿no? Y en época de lluvias era una lagunilla, ¿no? Como acá a unos pasos, sí, sí. Algo muy interesante que tiene que ver con esto que mencionaba usted, doctor. La entrada de los tlatoanis se hacía por la calzada de Tlacopan, por México-Tacuba, y la de los virreyes se hacía por el otro eje, por el que venía de la eje villa del norte hacia este lugar. Y algo que me llamó mucho la atención en la investigación, en el libro que presentan ustedes, es cómo después de la conquista, el eje ciudad prehispánica que nos dicen que era Guatemala y Argentina, como es destruido el Templo Mayor y se apoderan los españoles de eso, y los indígenas son expulsados hacia los alrededores, el eje de la ciudad real se va moviendo hacia el sur, hacia lo que es Avenida Chapultepec. Y hacia el poniente. ¿Sería que San Juan de Letrán? Sí, sí, que es Moyotlán, es el mercado de San Juan. Ajá, se establece ahí el mercado, se vuelve el centro comercial activo. Me encanta saber que solamente se presentaba una vez a la semana para no competir con el de Tlatelolco, que trabajaba jueves y lunes. Este se ponía los sábados. Y a partir de eso se empieza a configurar pues, la nueva ciudad, cambian los ejes. Sí, cambia definitivamente. Además tiene que ver con lo que vamos a ver después, la presencia de los franciscanos. Los franciscanos crearon, como los franciscanos se dedicaron básicamente al poniente, ¿no? Entonces crearon un eje desde el mercado de San Juan, donde estaba la doctrina de San Juan, hasta Tlatelolco. Es lo que es el eje central, ¿no? Ese eje central es un eje franciscano. Sí, sí, ¿no? sí. Estaba San Francisco, estaba Santa María la Redonda, Tlatelolco, ¿no? Y el eje comenzaba en el mercado de San Juan precisamente, ¿no? Claro. Y este eje es el que marca también una nueva dinámica dentro de la ciudad, ¿no? Que es la dinámica de la nueva simbología urbana, ¿no? Una simbología ya cristiana. Claro. Sí, algo que es muy interesante de hecho de eso, y es ver cómo los españoles se van apropiando tanto en la práctica como en la parte simbólica, porque si nosotros vemos el ámbito, los primeros años después de la conquista, vemos que los polos de poder no van a estar en el poniente, en un inicio, ¿no? Vamos a encontrar que va a estar, por ejemplo, una de las grandes personalidades que va a estar dentro del gobierno indígena, pues Motelchutzi, ¿no? Que va a estar en lo que sería San Pablo, ¿no? Luego, como que ese halo de poder se va a mover más hacia el norte. De hecho, ahí va a estar un primer mercado, ¿no? Hacia San Sebastián. Hacia San Sebastián. Pero al final, ya cuando los franciscanos ponen su convento y su templo y San José de los Naturales, la doctrina, de manera permanente y establecida en el poniente, justamente porque los españoles se están estableciendo sobre Tacuba, toda esa articulación urbana indígena se va a mover también hacia el poniente, y de ahí que va al final quedar el mercado y el convento y todo en torno a Moyotlán. Pues quisiera empezar a caminar, pero está muy interesante, porque los franciscanos, ¿por qué ponen el convento donde hoy está la Torre Latino? Pues porque allá acababa la traza y comenzaba la República Indígena, querían estar cerca. No es una casualidad que hayan escogido, nosotros nos vamos al rincón, al último punto de la ciudad, y ahí nos establecemos. Sí, de eso vamos a hablar. Porque les habían dado en la calle de... ahí adelante, en Madero, ¿no? Sí, sí. Les habían dado primero originalmente un espacio, pero decidieron irse hasta el final porque los frailes podían acelerar ahí la misión evangelizadora, pero podían también afianzar el poder de la orden sobre otras órdenes que se estaban disputando los territorios de lo que había sido Tenochtitlan. Y también las alianzas con la nobleza indígena. Es decir, porque aquí es fundamental entender que los franciscanos, para evangelizar, tienen que hacer alianzas con la nobleza indígena. O sea, primero evangelizan primero hace la alianza. Claro. Y después... Sí. Evangelizan a los caciques, ¿no? Y ya de ahí a los para caciques abajo. Y de ahí para abajo. Sí, Por eso se crea Tlatelolco. Tlatelolco es clarísimo. Se crea ahí en Tlatelolco porque es el lugar donde se van a educar la futura capa dirigente de las sociedades indígenas, tanto de Tlatelolco como de Tenochtitlan, ¿no? Pero eso yo creo que vamos a hablar después de eso. Vamos para allá. ¿Para dónde nos vamos? Yo quisiera hablar de los exvotos, pero podemos verlo, como tú dices, desde allá enfrente. Vámonos. Y podríamos hablar de los exvotos allá. ¿Eres mexicano?
Pues estamos en Reforma y Avenida Hidalgo, a un costado del Templo de San Hipólito, con el doctor Rubial y con Jessica Ramírez. Estamos comentando el libro que publicó el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Ciudad Anfibia, un libro que nos cuenta el origen de la Ciudad de México en el siglo XVI. Y estamos en un punto crucial en esta historia. Sí, existe la falsa idea de que la conquista española la hicieron los españoles. La Ciudad de México en realidad fue conquistada por numerosos ejércitos indígenas, ¿no?, en una guerra literalmente mesoamericana. Y esto a menudo se olvida, y se olvida también que esta ciudad no fue la primera ciudad, ¿no? La primera ciudad estuvo en Coyoacán, ¿no?, donde Cortés se trasladó, mientras que los vencedores pues limpiaban y un poco saqueaban, porque finalmente pues, era parte de la guerra mesoamericana en el saqueo, y como todas las guerras pues se aprovecharon de eso, ¿no? Los españoles, que son los que escribieron obviamente sus hazañas, y por eso nos queda una idea de que ellos fueron los principales conquistadores, pues comenzaron también a apropiarse del espacio por medio de fundaciones de santuarios, ¿no? Esos santuarios eran literalmente exvotos en agradecimiento porque nos había librado de la muerte en esta situación tan terrible, ¿no? Uno de los primeros edificios que funcionaron como exvotos fue una capilla que se ha localizado donde está actualmente el SAT, ¿no?, que era lo que se llamaba el canal de los toltecas, ¿no?, y donde se encontró el famoso Tejo de Oro, donde posiblemente haya sido la gran mortandad de los españoles en esta famosa escena, ¿no?, que los descubrieron huyendo en la Noche Triste. Y precisamente en ese lugar un conquistador de origen africano, Juan Garrido. Juan Garrido, que era un esclavo, ¿no?, y que a partir de la conquista pues consiguió su libertad y consiguió encomiendas, en fin. Este hombre, yo creo que también para librarse del estigma de que había sido esclavo, crea una capilla que se conoce como la primera capilla de los mártires, ¿no? Un poco con la idea de que los españoles que habían muerto durante la conquista habían sido mártires. Ahí se trasladaron, posiblemente muy temprano, las osamentas, las cabezas de los españoles que estaban en el Zompantli, ¿no?, que habían sido sacrificados durante la conquista, durante una de los triunfos de los mexicas, y que ahora se recuperaban como reliquias y se ponían ahí en el lugar de... Funciona como un osario. Sí, un osario. Y un recordatorio. Sí, un recordatorio de la Noche Triste, y también pues obviamente de esta situación tan terrible que sucedió ahí, ¿no? Tiempo después se funda la ermita de San Hipólito, ¿no?, que es la que está enfrente. No es esta iglesia, es una iglesia del siglo XVIII, era una pequeña ermita muy sencilla, y se dedica a San Hipólito porque el 13 de agosto, el día que se celebra el santo, se supone que fue la caída de Tlatelolco y por supuesto ya la entrada de los españoles a Tenochtitlan, ¿no? Este 13 de agosto, todos saben, se celebraba con un gran paseo del pendón desde el ayuntamiento de la ciudad, el Zócalo, hasta acá. Venían 100 caballeros a caballo, montados en sus caballos, obviamente la nobleza española, y traían el pendón real, llegaban a San Hipólito, hacían una misa y después había juegos de cañas y juegos de caballos, etcétera, ¿no? Bueno, esta fiesta de San Hipólito es muy importante porque celebraba precisamente la caída de Tenochtitlán por los españoles, ¿no? Y es interesante también notar que esta fiesta, según chismes que recopila Torquemada, ¿no?, en realidad la ciudad cayó el 12 de agosto, ¿no? Pero el 12 de agosto era el día de Santa Clara, y Santa Clara no era una santa muy propicia para una conquista. Entonces decidieron que iban a pasarlo al día siguiente, que era la fiesta de un soldado, de un guerrero, que era San Hipólito, un soldado que se había convertido al cristianismo y había muerto mártir, arrastrado por caballos, eso significa su nombre, allá en la época romana, ¿no? San Hipólito era más apropiado para ese tipo de, claro, digamos, de patrocinio, ¿no? Patrocinio guerrero. Después, cuando recién, también muy temprano,
Los españoles que pensaban que Santiago les había ayudado en la conquista desde la batalla de Centla, allí en Tabasco, ¿no? Y después durante la conquista. Aparecía en su caballo brioso. Sí, ahí. El caballo que andaba entre las huestes, ¿no? Decían que matando indios. Sí. Decidieron que precisamente sobre el Templo Mayor de Tlatelolco se iba a construir una ermita dedicada a Santiago. Por eso se llama Santiago Tlatelolco, sí. ¿no? Por esta pequeña ermita que se puso muy pronto bajo el cuidado del clero secular, ¿no? Que es algo muy interesante. Si los franciscanos todavía no llegan, ¿no? Entonces son los clérigos seculares que había los que se hacen cargo de esa ermita y de todas las ermitas, ¿no? También de San Hipólito, ¿no? Y después, por supuesto, para celebrar de nuevo un hecho, digamos, milagroso, que fue cuando huían por la noche triste, ahí cerca del cerro de Otolcapulco, en Naucalpan, dicen que la Virgen se apareció para arrojar tierra a los ojos de los indios para que los indios se enceguecieran y no pudieran perseguir a los españoles. Y entonces ahí se fundó otra ermita, la ermita de Santa María de las Victorias, que después se convirtió en la famosa iglesia de los Remedios. Que visitamos recientemente. Sí, los Remedios, ¿no? Sí, sí. Y había otra que un investigador, amigo mío, Iván Arriaga, descubrió que debajo del puente de Naucalpan hay una pequeña ermita dedicada a San Miguel. Alvarado desde ahí hizo una de sus entradas hacia la ciudad. Y esa ermita también es un recordatorio. Lo que pasa es que nadie la conoce y quedó como un poco al margen, ¿no? Pero una ermita dedicada a San Miguel es muy interesante porque tenemos 3 santos guerreros. Claro. Santiago, el conquistador, el Santiago Matamoros, el conquistador de la Reconquista, San Hipólito, ¿no? El que logra la caída de Tenochtitlan, y San Miguel, el guerrero celestial que vence a los demonios, pero también vence a la idolatría, ¿no? No es gratuito que cuando llegan los franciscanos en 1523-24, funden en el cerro de Chapultepec una ermita dedicada a San Miguel. San Miguel, sí. ¿No? Que bueno, y a la salida de Pino Suárez, ¿no? Sí, esa es muy tardía. Esa de San Miguel y es de la época de Aguiar y Seijas, cuando se forma la parroquia. El 18. Sí, pero aprovecha el 17. No, 17. Aprovechando un poco esta impronta, ¿no? Porque ese barrio desde siempre se llamó el barrio de San Miguel, ¿no? Y el acueducto que salía de allá era el acueducto de San Miguel, ¿no? Incluso se habla del acueducto de San Miguel en todo el siglo XVI como el acueducto que salía de Chapultepec, ¿no? De la ermita, ¿no? Y de cualquier modo hay como un impulso de en las entradas de la ciudad colocar estas señales de que esto ya está conquistado. Exacto. Espiritualmente. Sí, ¿no? es una apropiación de ese espacio que son exactamente las entradas de la ciudad, ¿no? Había en Iztapalapa una gran cruz que aparece en el plano de Uppsala, por ejemplo, una enorme cruz de dimensiones extraordinarias, y también parece ser que ahí se estaba pensando en un exvoto, ¿no? Porque también por Iztapalapa entraron las fuerzas españolas, ¿no? Cortés tenía ya su centro de acción. Claro, sí. Sí, algo que hay que es interesante es que desde la Edad Media, ¿no? Existe como el adentro y el afuera, o sea, lo que está sacralizado a partir de, vamos a llamarlo así, como una bóveda celeste, que justamente los exvotos ayudan a delimitar, ¿no? Por eso estas pequeñas ermitas que se van poniendo en las entradas, en las calzadas, también vamos a ver que poquitos años después pues se va a poner San Cosme, San Damián hacia el oriente, están delimitando San Antonio Abad, están delimitando y están generando justamente esta bóveda celeste que es el adentro, ¿no? Claro. Donde ya se está generando... Es una forma de fortificar la ciudad. Fortificar la ciudad desde lo espiritual, ¿no? Porque curiosamente las ciudades medievales tienen murallas. Sí, y aquí no. Y aquí no. Aquí no la tuvimos. Entonces un poco es una fortificación simbólica, ¿no? Pues muy interesante. Íbamos a caminar. Íbamos a caminar para allá. Para acá. Vamos para acá. Quedamos en que la calzada entonces estaba rodeada de agua y fue cubierta con terraplenes. Con terraplenes, sí, sobre todo porque la Alameda no existía. Sí, es de 1592, sí. ¿No? Era un espacio abierto para que pudieran oír los españoles en bandada. Así, ¿no? Había quedado abierto. Sí, vacía. Por eso, ¿Y ahí estaba el tianguis de Juan Velázquez? No, el tianguis de Juan Velázquez estaba más adelante. Estaba en contraesquina del convento de San Francisco. Sí, hacia Bellas Artes, digamos. Ah, donde fue Santa Isabel. No, a un lado.
A un lado. A un lado, porque el convento de Santa Isabel es donde estaba la Mariscala, la fuente. Ajá, aquí, acá sí. Pero bueno, sí, digamos, si pensamos que la Alameda como parque es de 1592, pues sí, a lo largo de prácticamente todo el siglo XVI habría que imaginarlo como un baldío. Sí, era un es que baldío. eran huertas. En realidad todavía se conservaron, ¿no? A lo largo del XVI, sobre todo entre más nos alejamos de la traza, pues eran huertas, pastizales, ¿no? Que poco a poco se fueron dando como solares y claro, se fue habitando, pero digamos es hasta finales del XVI que ya prácticamente se pobló por eso, toda la por zona. eso se puede crear el Alameda, porque era un espacio prácticamente vacío, ¿no? Y el virrey Velasco entonces lo que hace es crear ahí en ese espacio pues un lugar de recreo de la ciudad. Ya para fines no había peligro ya de sublevación indígena, ¿no? Ya digamos la ciudad había tomado otro carácter, ¿no? Ahora, hablando de fortificaciones, recordaba también que por ahí en el libro mencionan cómo las primeras construcciones del siglo XVI también tenían este sentido como de fortaleza. Entonces habría que imaginar que esa primera ciudad encontraríamos muros muy altos, almenas, en prácticamente todas las primeras construcciones que se estaban haciendo. Los palacios de los conquistadores eran así, eran verdaderas fortificaciones, ¿no? Sí, pero digamos no lo generalizaríamos, ¿no? Es decir, justo lo vamos a ver, por ejemplo, la casa de Alvarado que está ahí en la entrada de Iztapalapa, obviamente la casa de Cortés, o sea, los grandes capitanes van a tener estas fortalezas. Los que temen más represalias, quizá. Exacto, y también los que es parte también del estatus, ¿no? Claro. Pero las casas de los conquistadores en principio, no sé, creo que nos tendríamos que imaginar bastante sencillas, austeras. Estaban desmantelando un poco Templo Mayor para ocupar la piedra, estaban trayendo la madera, pero hay que pensar que eso también es un gran esfuerzo constructivo que necesita mucha mano de obra y que justo hay una disputa muy interesante entre ¿para qué se ocupa la mano de obra? ¿Para construir casas o para construir iglesias? ¿No? Entonces es como ese momento en el que pues todo el mundo quiere la mano de obra, pero además se necesita, por ejemplo, cal, y la cal requiere todo un proceso también leña, complejísimo. Madera, ¿no? De entrada para curar la cal. Lo cual es brutal para la población indígena, porque los ponen a construir el dique, los ponen a dar tributos, los ponen a construir la ciudad española, y eso genera también muchísimas tensiones. Y a eso se suman las tensiones de los alrededores. Pleitos por espacios, con lo que les exigen los frailes, con que no reconocen el poder o el mando de alguno de los caciques, etcétera. Entonces, todo está en ebullición en ese tiempo, ¿no? Sí. Pero curiosamente no hay rebeliones en este momento, lo que esperaban los españoles nunca se da, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque no existen así noticias de que los indios se hayan rebelado, que hayan expulsado. Parece Estamos frente a la capilla de los mártires. Sí. ¿Habría estado aquí? Habría estado aquí. Aquí estaría el canal de los toltecas, ¿no? Y aquí estaría seguramente la capilla, ¿no? La capilla de... Es lo que llaman la primera cortadura. Juan Guerrero, sí. ¿No, Bernal? Sí. Ah, bueno, hace poco entramos, Beca, aquí al Caluz y estaban haciendo unos trabajos de excavación y encontraron un ramal del acueducto, ¿no? Me parece. Sí, lo que suponen que podría ser un ramal hacia Santa María, hasta Santa María Cuepopan. Hacia Cuepopan. Bueno, y en este proceso de ciudad anfibia que nos proponen, hablaba Héctor también hace un momento de la devastación ecológica, ¿no? Entonces, ¿cómo también hay que imaginar que fue ese proceso de pasar de una ciudad lacustre a la ciudad que ya vemos hoy, donde ya no hay nada de rastros de agua? A mí me gusta mucho una frase que en principio es de Antonio, que dice que la ciudad siempre fue una ciudad inundada y sedienta, ¿no? Creo que hay que partir un poco de esa idea. Es decir, pues al final sí rodeada de agua, pero hemos dicho que de agua salada. Cuando se da digamos, el fin de la conquista, que no se pueden, sea por la falta de saberes, por la falta de materiales, por la falta de mano de obra, que no se puede restituir toda esa infraestructura hidráulica que sí estaba toda intercomunicada,
yo creo que pasan dos cosas. Una, que pues eso, no hay posibilidad de regresar a ese antes, porque faltan los materiales y el conocimiento, pero la otra es que tampoco hay una vocación por eso, ¿no? Porque, para poner un ejemplo muy claro, empiezan a traerse mercancías de Veracruz. ¿Cómo las traen los tamemes? ¿No? Y entonces, claro, porque están trayendo otro tipo de mercancías, ¿no? O ya no digamos cuando empieza el desarrollo de La Plata, que además es muy pronto, ¿no? De la ruta minera. Se tienen que transportar materiales que son muy pesados. ¿Cómo se transporta eso y cómo se trae a la ciudad todo ese abasto, que no solo es abasto de alimentos, sino abasto de materiales en general? Y se necesitan las carretas, ¿no? Y entonces muchos de los canales ya no están funcionando justo porque se rompió esa infraestructura hidráulica y entonces necesitan carretas. Y las carretas realmente requieren caminos, ¿no? Requieren los propios caballos, ¿no? Los propios contingentes, las mulas, y entonces tienen que cegar los canales, meter mucha madera, ¿no? Y entonces muy pronto por eso esa ciudad tiene que desaparecer, porque hay que movilizar muchos materiales que ya no se puede y ya la... ¿En qué momento desaparece? Podemos decir ya RIP, la ciudad lacustre. Pues a fines del 16. A fines del 16, sí. Sí, o sea, mediados, después de la inundación, según estos estudios que ahora han hecho los que hacen historia ambiental, hay que pensar que al final la tierra también es historia, ¿no? O sea, no podemos olvidar como las partes o las épocas geológicas de la tierra, que había pasado de tener algo que se llama la era del hielo, y entonces digamos que la temperatura varía totalmente hacia mediados del siglo XVI. Eso es algo que también es muy importante señalar. Esa variación de temperatura va a generar que después de la inundación haya una gran sequía. Y eso no va a ayudar tampoco para la restitución del propio lago y va a llevar a que los propios canales que todavía estaban funcionando pues ya no tengan la suficiente agua para movilizar tanto transporte en canoas, ¿no? Muy bien, vamos a cruzar para pararnos frente a Santa Veracruz y San Hipólito, que también tienen mucho que decirnos sobre esta ciudad. No se vayan. Balto y Estamos de vuelta aquí en el foco, hablando de la ciudad del siglo XVI, con el doctor Antonio Rubial y con Jessica Ramírez, autores de un libro extraordinario, La ciudad anfibia, la Ciudad de México, en el siglo XVI. Y caminando, pues hemos caminado muy poco. Un par de cuadras en nada este más. programa, pero es que hay tantas cosas que decir. Nos habíamos quedado hablando acerca del desastre ecológico que representó la conquista también. Sí, un poco pensemos en una ciudad prehispánica donde, digamos, los tlatoani, los tlatoque de la Ciudad de México, Tenochtitlan, habían creado un entorno lacustre
que era de hecho la parte poniente de la Gran Cuenca, solamente la parte poniente, y a partir del Albarradón y de las calzadas habían impedido que el agua salada o salobre de Texcoco se desbordara sobre esta cuenca, digamos, que era mucho menos salobre y mucho más propicia a la agricultura. Por eso la ciudad estaba rodeada de chinampas, pero con la ruptura que se hizo del famoso Albarradón de Nezahualcóyotl, por supuesto las aguas saladas, sobre la época de lluvias, se desbordaron sobre la laguna y esto pues provocó que las chinampas ya no produjeran lo que producían, ¿no? Se tenían entonces que abastecer de los productos que venían de Xochimilco y de otras chinampas que todavía estaban, digamos, vivas, ¿no? Y por otro lado también esta situación pues generó pues una ruptura también con el rico entorno de la laguna, ¿no? Es decir, como cuando rajamos una piedra y se crean círculos, ¿no? Lo que pasaba en México Tenochtitlan afectó profundamente también a todos los poblados de los alrededores del lago, ¿no? Azcapotzalco, Tacuba, Xochimilco, Chalco, Texcoco, ¿no? Zumpango mismo, ¿no? Todos estos poblados que están alrededor pues, se vieron afectados por esta catástrofe, ¿no? No solamente porque tenían que aportar mano de obra y esto mucha gente que venía a trabajar dejaba de producir, ¿no? Es decir, se perdían las cosechas, se perdían las chinampas. Esto agregado a las grandes epidemias, pues eso provocaba una situación de continuo desabasto, ¿no? Y continua necesidad de estar buscando nuevos recursos más allá. Y después si le agregamos a eso la tala inmoderada de todos los montes del poniente, ¿no? Que todas esas barrancas que tenemos al poniente de la ciudad. Para construir la nueva ciudad, para la cal, ¿no? La cal necesita quemarse para que sea, porque si no quema, ¿no? Necesita hacerse para que sea útil para la fabricación de edificios. Todo eso consumió enormes cantidades de madera y esto provocó pues, la erosión y el deslave de una gran cantidad de tierra que venía desde arriba. La gran catástrofe fue ya en 1629 cuando la gran inundación, pero en esta época incluso la inundación de 1555 fue en buena medida provocada por esa devastación de los bosques y por esas situaciones que se habían creado y que habían roto el equilibrio que los mexicas habían conseguido dentro del Es algo que pensamos muy actual, pero vemos que hay ecos de eso en la historia también, ¿no? No, es que Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco, Chalco, no queda nada. Bueno, Xochimilco un poquito. Sí, bueno, pues ahí queda un eco que nos permite más o menos imaginarnos cómo pudo ser, pero el desastre ecológico es brutal. Hay muchas presiones para que se vayan cegando las acequias. Hay más gente en la ciudad, necesitan más espacio, más calles. Se vuelve el problema de la inundación, el problema de la basura, el problema de los malos olores, el problema de las epidemias, etcétera. Entonces comienza a ser vista el agua como enemiga de la ciudad en lugar de como una aliada. Y eso provoca que la ciudad lacustre o la ciudad anfibia desaparezca. Sí, después el otro gran problema, la falta de agua, ¿no? De agua potable para beber, ¿no? Y el acueducto que se construyó primero, nosotros imaginamos un acueducto de arcos, ¿no? El primer acueducto era pilotes con canoas, ¿no? Es decir, literalmente canoas de madera que traían el agua porque hacer un acueducto era carísimo. Carísimo, sí. Sí, hay varios testimonios en las actas de Cabildo que son preciosos, porque dicen, hay que pensar además que el agua se abastecía sobre todo el poniente, hablando de estas divisiones, por cierto, y como al oriente le llegaba en realidad muy poca agua. De hecho, prácticamente tenían que comprarla a los aguadores, ¿no? Nos salen ahí referencias de la señora que iba con su jícara vendiendo agua. ¿Cuánta agua podías comprar? Las pipas del siglo XVI. Las pipas del siglo XVI, y que no alcanzaban a llegar al oriente porque justo hablan de cómo claro, los caballos, hablando de toda la transformación, el caballo y las carretas rompían esos tramos. Los caños de barro. Y entonces el agua no alcanzaba a llegar y se desperdiciaba. O sea, la poca agua potable quedaba desperdiciada. De hecho, por eso se tuvo que empezar a organizar un poco la ciudad para que, por ejemplo, las carretas llegaran hasta cierto punto
hasta ciertos tramos, porque si no, rompían justamente las cañerías. ¿En qué época sería? Eso se regula muy pronto, a partir de los años 40. Ya tenemos, empiezan las regulaciones en torno a las carretas. Se ve que no hacían caso, porque cuando algo se repite y se repite es porque, ¿no? Qué raro. Es que las fuentes de agua pues son estas, es la Mariscala y es Alto del Agua. Exactamente. El Alto del Agua es más tardío, es de fines del 16. Del 16. Sí, El fines del 16. Sí, con Valeriano. Las amarillas, ¿no? El Marqués de las... es con Valeriano. Antonio Valeriano, gobernador indígena, un poco lo decimos también. Sí. Ocupó esta agua, venía de Santa Fe, ¿no? Porque ya el agua de Chapultepec era insuficiente para la enorme ciudad. Entonces comenzaron a buscar fuentes de agua más arriba. Y las fuentes de agua más arriba pues era Santa Fe, ¿no? Era la que más cercana estaba. Entonces comenzaron a traer el agua de Santa Fe hasta acá, ¿no? Eso tardó hasta el siglo XVII, todavía estaban buscando el agua de Santa Fe, que era mucho más ligera, ¿no? El agua de Chapultepec. Sí, porque el otro era gordo. Era ¿no? pesada, el agua gorda. Y Chapultepec se quedó entonces solamente para abastecer los barrios del sur, entre otros el mercado de San Juan. Y esa obra la hizo el gobernador indígena Antonio Valeriano. A fines del 16. Muy bien. Y bueno, pues estamos ya sobre el tiempo. Consígase el libro, está en línea gratuitamente, lo puede buscar. Se agotaron los ejemplares físicos, pero si usted quiere conocer el origen de la ciudad y por qué la ciudad es como es y está como está, se tiene que asomar a esta investigación. De verdad se lo recomiendo mucho. Y en unos días esperar la publicación de Ciudad Pactada, que es ya la ciudad del siglo XVII. El siglo XVII, así es. Y la continuación de los problemas. Yo me quedé con ganas de caminar por más lugares, ir a San Francisco, de ir de Santo Domingo a Santa Catarina, porque ahí podríamos seguir descubriendo muchas cosas de la ciudad. ¿Por qué no lo dejamos para hacerlo, no sé, tal vez la otra semana? Está bien. Perfecto. ¿No? Sí, claro. Bueno, pues espero que se le haya pasado bien. Muchísimas gracias, Beca. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.